Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas a este grupo esencial, nuestra tercera semana. La primera semana hablamos de oración. La segunda semana hablamos de cómo podemos ver a Dios reflexionando sobre la clase de Cristian. Y bueno, este domingo como iglesia repasamos esta escritura que ha sido una escritura sagrada para nosotros en la formación de nuestro grupo en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y ahorita la vamos a leer. Pero bueno, quiero repasar un poquito el contexto, qué pasó el domingo. Y después vamos a leer y dejar que la escritura nos hable para esta reflexión. Pero bueno, el domingo hablamos cómo esta escritura en los últimos 3 años nos ha formado. Como hace 3 años nos encontrábamos en una situación muy complicada como ministerio, con muchas emociones encontradas por la falta de apoyo, por la falta de inclusión y por cómo afectan las transiciones al grupo en español. Y todo esto ocurre fuera del grupo en español, pero tiene un gran impacto y generalmente hablando un impacto negativo en el grupo en español. Pero bueno, Tina y yo nos encontramos con un grupo con muchas heridas y frustraciones, y al mismo tiempo con una fe genuina, con una lealtad a Dios, con un compromiso de continuar el ministerio en español por el bienestar de aquellos que lo necesitan, ¿no? Es decir, que muchos podían haberse asimilado a un grupo en inglés, pero eligen quedarse por el beneficio de los demás. Entonces ahí encontramos mucho de la vida de Dios, el Dios que se vacía de Dios mismo para la bendición de otros. Dios se vacía de Dios mismo para bendecir y proveer para los demás. Entonces ese tipo de participación es muy, muy especial. Entonces empezamos a revivir la historia de 25 años de este grupo. Entonces fuimos cada 5 años nombrando las bendiciones, nombrando las pérdidas, nombrando las injusticias y también grandes victorias y bendiciones, ¿no? Entonces hicimos esta línea de tiempo y también ahí pudimos ver que a pesar de decisiones humanas, buenas o negativas, Dios siempre ha estado presente, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha acompañado y liderado a este grupo. Entonces nos dimos cuenta ahí que Dios es el líder y que sí, necesitamos estabilidad con una pareja de ministros, pero el líder es Dios, no la pareja. Y es esencial para nosotros tener ministros, pero esos ministros no reemplazan la fidelidad del liderazgo de Dios. Al contrario, esos ministros deberían de siempre ayudarnos a discernir la presencia y el liderazgo de Dios, ¿no? Y bueno, pasan 3 años en ese mundo y vemos la restauración a la fidelidad a Dios. Estamos en una etapa de estabilidad, hemos estado en una etapa de estabilidad y salud. Y a pesar de grandes retos en nuestro contexto alrededor, internamente para nosotros el grupo en español, estos 3 años han sido muy buenos, gracias a Dios, estables. Siempre hay retos, siempre hay desafíos, especialmente en nuestras vidas, pero la iglesia debe ser un lugar donde hay estabilidad. Y bueno, gracias a Dios ha hecho eso. Entonces nos despedimos de este capítulo de 3 años de esta escritura. Le dimos gracias. Obviamente siempre nos va a impactar y va a ser parte de nuestra historia, pero ahí le dimos gracias a este pasaje y nos ponemos abiertos a Dios a que otra escritura sea este pasaje que nos va a formar para esta nueva y próxima era
de la iglesia. Entonces, más o menos hablamos de todo eso, ¿no? Eso en resumen, repasamos nuestra historia, hablamos del impacto de esta escritura, cómo nos ha formado, el poder que tiene una escritura en poder moldarnos a discernir la presencia y el liderazgo de Dios. Y ahora que entramos una nueva era, no necesariamente estamos buscando cambios, pero sabemos que, bueno, ya tenemos 3 años de estabilidad que sigue, ¿no? Para nuestro crecimiento. Entonces, esperamos la interrupción de Dios con un nuevo pasaje. Pero bueno, ese es un poquito del contexto. Ahora, aparte de todo eso, vamos a ver esta escritura otra vez y reflexionar un poco sobre lo que nos dice y nos puede decir esta escritura. Entonces, vamos a leerla, la voy a leer yo aquí en la pantalla. Entonces, vamos a tomar unos segundos de silencio para poder darle la bienvenida a Dios y para escuchar su palabra. Muy bien. Marcos 4, versículo 35. Ese día, al anochecer, dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban tanto a la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo Jesús a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Muy bien, hay mucho aquí que nos puede interrumpir, inspirar, pero quiero hablar de 3 cosas, ¿no? Uno, la presencia de Dios en tormentas. Y hemos dicho esto muchas veces y lo tenemos que seguir diciendo, ¿no? Dios no es un Dios que manda la tormenta. Dios no es un Dios que está fuera de la tormenta. Dios, que se revela en Jesús, nos dice que aquí en esta imagen, en esta historia, que Dios está en la tormenta con nosotros. Dios está en la barca con nosotros. La barca aquí puede representar la iglesia. Entonces llegan tormentas externas, pero vemos a Dios que está presente con nosotros. Y hemos hablado como Dios, Jesús está aquí durmiendo, ¿no? Y podemos interpretar eso como que sí, está cansado y todo esto, lo que sea. Pero creo que el punto es de que no hay miedo en Dios, que hay tranquilidad en Dios, que hay confianza en Dios. Y vemos la inseguridad, la inquietud, la irritación de los seres humanos, que los discípulos inmediatamente asumen que porque hay algo difícil y algo que está amenazando el bienestar, eso quiere decir que no le importamos a Dios. Y muchas veces podemos interpretar la vida así, ¿no? Algo difícil ocurre, Dios no está con nosotros. Y creo que Marcos nos está diciendo lo opuesto, ¿no? La palabra que Marcos utiliza para tormenta, si recuerdan la otra semana, es la misma palabra que Job utiliza para tormenta. En ese pasaje, en la tormenta, Dios se comunica con Job. ¿Ok? Qué bien. Aquí
no se está comunicando Dios en la tormenta. Aquí vemos a un Dios en carne y hueso que nos acompaña, que está con nosotros, que tiene el poder y la autoridad contra la tormenta. Entonces, muy intencionalmente, Marcos toma la misma palabra de tormenta en Job y la utiliza aquí de una manera diferente. Ahora no como la manera en que se comunica a Dios, pero como Dios puede calmar todas estas tormentas. Entonces, no hay contradicción, es simplemente más teología en cómo podemos ver y entender a Dios. Bueno, algo así. Ahora, vamos a hablar de, ya hablamos de la presencia de Dios en la tormenta. Ahora, ¿cómo podemos escuchar a Dios, ¿no? Y creo que es importante que muchas veces en las tormentas le damos más atención a eso que está pasando y en veces nos perdemos la oportunidad de escuchar a Dios. Entonces me impacta mucho cómo Jesús se levanta y demuestra su autoridad sobre la creación, porque Jesús es Dios y tiene poder y autoridad sobre la creación. Entonces queda todo calmado. Entonces el poder de la palabra de Dios es una referencia a Génesis. Dios con su palabra crea este mundo. Entonces aquí vemos este mismo Dios con su palabra teniendo autoridad en este mundo. Entonces el poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios, que la podemos obviamente escuchar a través de las escrituras, pero también la voz del Espíritu Santo. Y no necesariamente es una voz auditoria que la podemos escuchar literalmente, pero hay otras maneras que hemos escuchado a Dios y vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, por último, al final de este episodio, Jesús se da la vuelta, o nos imaginamos que se da la vuelta, y ve a sus discípulos que ahí estaban todos llenos de miedo, mojados por las olas, y ahora está todo totalmente calmado. El agua ya no se está moviendo, ya no hay viento, ya no hay ruido. Y ahora Jesús los está viendo directamente. Está todo calmado. Y creo que aquí, cuando Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Creo que muchas veces cometemos el error de proyectar nuestra irritación al tono y la voz de Jesús. Es decir, que muchas veces nos imaginamos a Jesús dándote la vuelta, viendo y diciendo, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Pues a ver cuándo. O todavía no, ¿qué les pasa? ¿Por qué no confiaron? Tengan fe, confíen. ¿Qué les pasa? O sea, a veces podemos escuchar ese tipo de tono. Pero lo que encontramos aquí, si lo estudiamos detalladamente, no es ese tono. Ahora, vemos el tono absoluto de autoridad con la tormenta. ¡Cálmate! ¡Silencio! Ese mismo tono Jesús utiliza capítulo antes con los demonios. Pero cuando le habla al ser humano, no le habla con ese tono. El tono aquí de Jesús es un tono de curiosidad, de bondad, no de juicio. Entonces es un poco más como decir, ¿por qué todavía te falta confianza? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Creo que eso sería una más fiel interpretación al tono aquí. Entonces, de nuevo, cuando Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Una manera adecuada de traducir el tono sería ¿por qué les falta confianza? ¿Qué más necesitan? ¿Cómo los puedo ayudar? Ese es el tono.
entonces la importancia de no proyectar nuestro tono a la palabra de Dios. Muy bien, entonces de eso quizás podemos tener nuestras conversaciones. La presencia de Dios en tormentas, el poder de poder escuchar la voz de Dios y la importancia de escuchar el tono y nosotros mismos participar en ese tono y no proyectar un tono de irritación. Entonces aquí tienen estas preguntas. Disfruten su tiempo. Número 1. La presencia de Jesús en las tormentas. ¿Cómo reconoces la presencia de Jesús en medio de tus tormentas personales? Incluso cuando parece que Dios guarda silencio. ¿Puedes recordar de un momento en el que experimentaste su presencia calmante en una situación difícil? Entonces aquí podemos quizás compartir situaciones personales. Por favor, no se sientan obligados de hablar de algo que todavía no están preparados de hablar. Comparte algo que te sientas cómodo, cómoda de poder hablar. Muy bien. Número 2. Escuchar la voz de Dios. Los discípulos escucharon a Jesús hablar directamente para calmar la tormenta. Reflexiona sobre tu propio camino. ¿Alguna vez has sentido escuchar la voz de Dios, ya sea a través de las Escrituras, la oración o un momento de claridad? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo influyó en tu fe? Entonces todos hemos tenido esa experiencia donde estamos viviendo algo y Dios nos habla. Dios nos dice algo y cambia nuestra perspectiva. Esa tormenta dentro de nosotros se calma. Entonces sí, Dios habla fuerte y directamente contra la tormenta, no contra ti, pero en veces tenemos tormentas internas o externas. Entonces comparte una experiencia, tenemos muchas, en cómo Dios habló y cambió tu perspectiva. Las circunstancias quizás no, pero tu fe sí. Muy bien. Última pregunta, que esta es la más larga y quizás la más importante aquí. Jesús usa un tono de apoyo, no de irritación. Jesús usa un tono de curiosidad y bondad, así como lo expliqué, diciendo algo más como: ¿por qué te falta confianza? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Ese es el tono, creo, aquí en Marcos. Bueno, aquí están las palabras, las preguntas principales para esta pregunta. ¿Por qué malinterpretamos el tono de Dios? Ese por qué es muy importante. Hablemos de eso. Muy bien. Ahora, segunda parte. ¿Qué pasa cuando proyectamos nuestra irritación o frustración en sus palabras? Hablemos de cosas que han ocurrido, ¿no? O sea, no solamente la teoría. Sabemos las respuestas, pero comparte, ¿no? ¿Qué pasó cuando usamos un tono malo o malinterpretamos el tono de sus palabras? Ok, ¿o qué pasa? Okay, número 3. ¿Cómo afecta esto la forma en que tratamos o hablamos de los demás? De nuevo, seamos específicos en estas situaciones. Finalmente, y si en lugar de eso, es decir, de malinterpretar, escuchamos un tono como es, de apoyo y compañerismo, ¿cómo cambia eso nuestra manera de ser y nuestra actitud con otras personas? Muy bien, confiando en su madurez, su discernimiento, sus experiencias y su espiritualidad, aquí están estas preguntas. Disfruten. Primero Dios y nos vemos este domingo. Un abrazo.